Buenos días. Me han encargado a través del Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía, bueno, que les dé una charla relativa un poquito a los hechos que ocurrieron en los terremotos de la provincia de Granada, bueno, a partir del este año 21, los primeros días del año. Y bueno, pues me voy a disponer por lo menos en explicarle la gestión que desde esta delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Protección Civil pues se hizo referente a estos movimientos sísmicos. Bueno, lo primero, como ya le han ido impartiendo, le han ido dando el curso este que están ustedes haciendo, riesgo sísmico en Andalucía, estos conceptos básicos lo han dado, pues esta provincia, a la vista de los hechos que fueron ocurriendo, pues sobre todo cuando una de las noches se dieron varios movimientos sísmicos, como ya habrán comentado, donde hubo 3 movimientos sísmicos prácticamente en 20 minutos de una magnitud superior a 4. ¿Eso qué provocó? Provocó lo que fue una incertidumbre en la población. Tened en cuenta que esa noche, bueno, pues las horas que más o menos dieron, a partir de las 10 y pico, ¿qué ocurre? Pues la ciudadanía normalmente está en su casa, tranquila, por lo general, y claro, eso se nota con una facilidad tremenda, independientemente del epicentro donde dio, que fue la localidad de Santa Fe, y la zona, pues se notó en muchos sitios, en la capital, por ejemplo, donde, bueno, pues la gente, a pesar de las recomendaciones que hay para que la gente se quede en su casa, el miedo es libre. Y eso está claro de que eso es inevitable, a pesar de que se dio toda la información, como ahora iré comentando brevemente, de que se queda en su casa, pero el miedo es libre, la gente nos tiramos a la calle. Y en concreto, pues de verdad, la ciudadanía estuvo hasta altas horas de la madrugada, pues en la calle con este tema. ¿Por qué digo esto? Por una razón también, básicamente, que es parte de la gestión que esa noche nos tocó desde la delegación del Gobierno y de, sobre todo, nuestro titular, del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que tomó las riendas sobre este proceso. En ese momento, el delegado se desplazó al Centro de Coordinación de Emergencia 1-2 de Granada, el CECEN 1-2 de Granada, y a partir de ahí, el propio delegado, a la vista de las situaciones que se estaba produciendo, de esa incertidumbre que se estaba produciendo, activó el plan de emergencia en su fase de preemergencia, plan de emergencia sísmico, como ya le están dando en el curso, en su fase preemergencia. Por una razón, porque, como dice el mismo plan, en esa fase hay que informar lo más posible a la población. Entonces, en ese sentido, lo único que nos pusimos a disposición, precisamente junto con el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, que está dentro del mismo edificio del centro de emergencia, con la dirección para ver cómo se iba produciendo este tipo de hechos, si iba más o menos a parar, no parar, en fin, una serie de información técnica que junto a la que el 112 tenía con lo que estaba entrando a través de este sistema 112 de la población, bueno, pues había que por lo menos dar esa información. Yo tengo que resaltar aquí una cuestión de que la labor básica, importantísima, de los medios de comunicación. El delegado nuestro estuvo hablando directamente y en directo, directamente con los medios y en directo con las distintas cadenas, para dando las explicaciones oportunas y dando tranquilidad a la población. Y en ese sentido se consiguió mucho. Otro de los hechos que sí ocurrieron y son siempre preocupantes, son preocupantes, los bulos. Los bulos se callaron muchísimo, tuvimos suerte dentro de lo posible, por una razón también muy fácil. Desde el centro de emergencia dábamos toda la información a los distintos operativos que estaban actuando, policías locales, protección civil, el voluntariado que se tiró a la calle, los distintos alcaldes, concejales de la zona, donde una vez que recibíamos aquí una serie de información que creíamos que eran bulos, consultábamos con esos mismos, con los propios que estaban en el terreno y nos iban diciendo perfectamente la situación. Gracias precisamente a esos medios de comunicación, gracias a esas redes sociales, esas redes de protección civil, se iba transmitiendo en la marcha. Conseguimos que también que el propio voluntariado, los propios policías locales nos llamaran y nos preguntaban, esto está ocurriendo, ¿no? Hemos visto esto, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Esto es verdad, mentira? Pues la verdad, de este centro hicimos esa labor de por lo menos intentar acallar todos los bulos que estaban corriendo en ese momento, ¿no? Por lo cual, esa situación también desde el centro de emergencia nos encargamos. Pero no solamente eso, también las distintas empresas, servicios básicos,
también se pusieron a disposición en ese momento, bueno, para ver la situación como estaba. Tengo que, obviamente, agradecer porque pusieron un dispositivo específico, la empresa de gas, la empresa Endesa, lo que es de electricidad, donde incluso durante varios días mantuvieron ese dispositivo e incluso llegaron a hacer una revisión en los pueblos, que asimismo cada uno tenía su competencia, revisión totalmente, con lo cual fue también una especie de tranquilidad de que los movimientos sísmicos no habían producido ninguna cuestión urgente de actuación. Este tipo de cuestiones está claro, la movilización que la hacemos desde el centro de emergencia en el momento que se va recibiendo todas las llamadas y cada una de las llamadas que va entrando en la ciudadanía. Y otra cuestión también básica, lo que es las distintas actuaciones que desde el primer momento, el minuto número 1, los propios bomberos de la provincia de Granada, en este caso de Granada Capital, hicieron. ¿Por qué? Porque recibieron muchísimas llamadas de raja, de desprendimiento de algo, y los bomberos fueron acudiendo una a una. Eso siempre está claro, con la participación de los propios operativos de la localidad. Ya digo, policías locales, voluntarios civil, los propios concejales, alcaldes, que se tiraron a la calle y estuvieron permanentemente informándonos de situación. Y se iba viendo la gravedad para que los equipos operativos fueran desplazándose y fueran atendiendo esas necesidades que en cada caso, pues había que verlo. Entonces, estos equipos que se fueron simplemente a evaluar esos daños. En unos momentos determinados precintaban la zona, en otros momentos veían que no habían daños estructurales, hasta que en los días posteriores equipos técnicos se desplazaron básicamente en esta provincia con el movimiento de estos movimientos a Santa Fe y a Tarfe, que es donde estuvieron sobre todo los daños prácticamente. Los siguientes días, como digo, estos equipos técnicos del Ayuntamiento de Granada, de la Diputación Provincial, incluso en algún momento determinado algún voluntariado de técnicos de Málaga, pues se desplazaron a petición del Ayuntamiento de Santa Fe para ayudar a esa evaluación. Tener en cuenta que en Santa Fe estos daños, bueno, por ser la ciudad histórica y ha producido muchos daños culturales de edificios BIM, bueno, pues eso ha tardado bastante más tiempo para evaluarlo, independientemente de las actuaciones que después el Ayuntamiento ha tenido que llevar a cabo. ¿Qué ocurre? La Junta de Andalucía, aparte de hacer un seguimiento permanente diario de toda la información, pues también ha tenido que poner en marcha una serie de medidas para llegar con la información, paliar un poquito estos temas. Bueno, pues por ejemplo, la empresa pública de emergencia sanitaria 061 hizo un simulacro sanitario, muy bueno, donde se puso a disposición todos los hospitales y cómo actuarían los propios hospitales en una emergencia de este tipo. Bueno, pues la verdad fue muy efectivo, donde se ha visto incluso en algún momento alguna carencia. De hecho, esa parte de la carencia, por ejemplo, el tema de transmisiones entre hospitales, entre información sanitaria, bueno, con posterioridad, los días posteriores, también se hizo un ejercicio de transmisión, especialmente partiendo de ese simulacro que se hizo desde el punto de vista sanitario, donde en ese ejercicio de transmisiones se cogió a lo que es las distintas redes, incluso la red de telefonía, incluso la red de walkie, de lo que es radio, de Protección Civil de Granada, y se hizo una mañana, bueno, donde hubo comunicaciones permanentes de radio en todos los hospitales, en los sitios donde estaba la emergencia, partiendo de una base de que se caía toda la telefonía fija y móvil. Bueno, pues partiendo de eso y llegamos a hacer ese ejercicio, con lo cual la actuación creemos que ha sido muy satisfactoria y además nos puede servir precisamente para cualquier hito, otro tipo de incidencia que salga, que hay que tener en cuenta que la telefonía en un momento determinado puede caer y está claro, lo único que nos quedaría son las radios. Entonces ese ejercicio, la verdad, fue muy efectivo desde el punto de vista que comprobamos que sirvió para, de alguna manera, paliar la necesidad de la comunicación a través de temas sanitarios, los hospitales, los distintos equipos que había con traslados de heridos, etcétera. Por otra parte, también se dedicó a través de la Delegación del Gobierno, a través de la Junta de Andalucía, lo que es una serie de información y formación. La formación dirigida al voluntariado, dirigida a técnicos. Se han organizado varias jornadas técnicas donde se ha dado esa formación a este tipo de personal.
No solamente se llegó a eso, a formar a los equipos directivos de los centros educativos. Hubo 3 jornadas a través de videoconferencia, por la situación que saben ustedes. Bueno, pues no podemos en lo posible hacer formación lo que es presencial, y bueno, pues a través de distintas videoconferencias y con equipos directivos y siempre bajo la coordinación de educación, pues se han hecho ese tipo de formación a estos centros. Se ha formado prácticamente, básicamente lo primero, en principio, y después se iba a ampliar a más centros, a Tarfe y Santa Fe, a todos los centros educativos, que también se puso en marcha también. Bien, aparte de esta cuestión, se ha hecho también una serie de guías didácticas que se han repartido en los centros de los municipios afectados, cercanos 10.000 guías didácticas, donde ha habido unas guías que son para adultos y otras guías que ha sido para infantil, o sea, para los niños más pequeños, pero ha sido una guía muy instructiva en el sentido que ha sido una serie de consejos, y tengo que decir una cuestión, y hay que decirlo muy claro, la colaboración total y absoluta con el visto bueno de esa guía ha sido del Instituto Andaluz de Geofísica, o sea, de los técnicos de ese centro, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que lo que es protección civil de la consejería se ha puesto a su disposición, se ha elaborado unos borradores y ellos han dado el visto bueno. Esa guía llevan el visto bueno de la parte técnica del instituto. Por último, también se puso en marcha un teléfono, un 900, para la ayuda psicológica, donde ha tenido durante el mes y pico más o menos que ha estado en funcionamiento, porque ya después, en el momento que ya no había llamada, se ha quitado, se ha dado de baja, más de 180 llamadas de atención psicológica a través de teléfono, por el tema de la presencialidad, que siempre era un problema. Bueno, pues eso también se ha puesto en marcha sin ningún tipo de duda. Bueno, pues una vez que se han hecho este tipo de actuaciones, bueno, pues ha sido paliar un poquito desde que se inició lo que es la preemergencia, como antes he comentado. Bueno, pues se ha hecho activaciones y se ha ido viendo tal y como ha actuado este tema. ¿Hasta qué? Hasta que a los 3 meses y 5 días aproximadamente, bueno, pues ya prácticamente llamadas no había, como les digo, de hace ya mucho tiempo, se propuso por parte del servicio al delegado la desactivación del plan. Esta desactivación se produjo exactamente el día 30 de abril sobre las 12 de la mañana, y donde, a la vista del informe que el Instituto Andaluz de Geofísica nos estaba ya dando de los movimientos sísmicos, ojo, como dice el propio instituto, hay que tener en cuenta, esto no ha acabado, o lo habrán dicho ya también, las series sísmicas, etcétera, lo habrán dicho a lo largo del curso, no ha acabado. Pero está claro, los movimientos sísmicos, la magnitud de estos movimientos sísmicos habían vuelto a niveles anteriores a los 4 movimientos gordos que dieron magnitud de más de 4, ¿vale? Entonces habían vuelto durante ya un periodo de tiempo largo. Bueno, pues a la vista de esa información que no habéis pasado al instituto, pues se decidió desactivar en plan. Incluso hay una cuestión que también quiero que tengan muy claro. Desde que el momento que se activó el plan, lo que es los comités asesores que establece el plan de emergencia sísmico de Andalucía, más los comités de operaciones que también establece el plan sísmico, se ha reunido cada uno de esos operativos 5 veces. O sea, ¿qué ha ocurrido? Que desde el principio, desde la activación, prácticamente ha sido continuo lo que es los comités asesores, donde están representados todos los organismos, estatal, autonómico y local, para su reunión y tomar decisiones al respecto. Y estas decisiones que estoy diciendo ahora mismo, que lo que pasa, se han ido tomando en esas comisiones, aparte ya del comité de operaciones, que es el comité de técnicos, y donde son los que han ido elaborando toda esta información y dando información para que llegara a la población y, por descontado, a las instituciones que asimismo no lo iban demandando. ¿Qué quiere decir? Que desde ese momento el plan se desactivó en su fase de preemergencia. No se estimó que fuera necesario la activación del nivel 1, bueno, pues aunque en un momento determinado se pidió, pero realmente lo que sí provocó, y eso es lo que también insisto mucho, era lo que es la incertidumbre que se provocó en la población, y a la población había que informarla. De hecho, esas noches, no esa noche que se produjo, que fue complicada y difícil, son las siguientes noches, pues la población no quería volver en muchos sitios a sus casas porque tenían miedo, nos hacían preguntas: oiga, ¿mi casa se caerá, no se caerá? Muchas veces preguntas difíciles de contestar, pero los propios operativos, bomberos, le iban informando, y además los distintos técnicos, bueno, a la vista de las revisiones que había, bueno, pues veían si habían daños estructurales o no había daños estructurales, con lo cual poquito a poquito se le fue convenciendo en este sentido
que si tus casas eran seguras, ¿vale? Independientemente de los daños que tuvieran que arreglar, porque la verdad en ese sentido está la Consejo de Comisión de Seguros, pues han estado presentes desde el principio y han ido dando toda la información a esa ciudadanía para que a través de distintas ayudas, bueno, pues arreglaran esos daños internos de tabiquería, etcétera, que tenía en su casa, pero que no era precisamente daño grave como consecuencia del movimiento sísmico que pudiera tener algún problema dentro de su casa. Durante esta pandemia, esto de mezclar, durante esta incidencia hemos tenido allá de unas 1.600 avisos en relación con los terremotos, o sea, desde el inicio prácticamente hasta que lo hemos desactivado. ¿Eso qué quiere decir? Que el 112 pues ha estado totalmente en exclusiva a disposición de la ciudadanía. De hecho, tengo que decir en un momento determinado que un bando del Ayuntamiento de Santa Fe, bueno, pues incluso después de la cantidad de reclamaciones que había en la ciudadanía, el Ayuntamiento, bueno, pues estaba esto un poco fuera de control. Pues el bando del Ayuntamiento dijo que por favor todo el que tuviera algún daño, alguna cuestión, que llamara al 112, y de hecho ahí se canalizó muchísimo esa llamada, que ha servido después para de alguna manera organizar y controlar un poquito todo el tipo de daño que la ciudadanía tenía, y a la hora de actuar los distintos bomberos, equipos técnicos, bueno, pues se ha organizado muy bien en ese sentido para que se vieran todas las llamadas y se revisaran por lo menos este tipo de actuaciones que hay al respecto. Yo no quiero cargar mucho más porque, bueno, sé que el curso vuestro ha sido muy desarrollado, pero lo que sí quería de alguna manera, y así me pidió el instituto, era, bueno, pues que comentara, aunque sea brevemente, como no puede ser muy largo esta charla, la forma de gestionar este tipo de incidencias, este tipo de incidentes, donde lo que sí tenemos que tener en cuenta es una cuestión siempre. Hay planes de emergencia. Los planes de emergencia los tenemos que activar cuando procede, y cuando procede a activarlo, ¿qué quiere decir? Que el activar esos planes de emergencia, al fin y al cabo, es básico, por una razón, porque está la coordinación. Y en esos momentos que se activan, todo a través del responsable de la cabeza, que en este caso por competencia le corresponde a los delegados del gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de cada uno. Entonces toman la directriz, toman las riendas, y con todos los organismos estatales, autonómicos y locales, seguro que dentro de esos momentos iniciales es un desastre, pero un desastre organizado, coordinado, y coordinado con los distintos responsables, que aquí nadie en ese momento se quita del medio, todo lo contrario, colabora y ayuda, pero esa colaboración y ayuda tiene que estar brevemente organizada y coordinada, para que en esos primeros momentos por lo menos se vaya atendiendo lo más urgente. Y yo aseguro que en esta experiencia de estos 3 meses y 5 días que hemos tenido, eso ha sido vital, y realmente nadie se ha quedado nadie se ha excluido, todo lo contrario, aquí todo tiene que estar integrado, tanto en distintos operativos, tanto en el ámbito territorial como en los distintos especialistas en las distintas ramas. Esto es la coordinación, y los planes de emergencia como tal, en un momento determinado, cuando corresponda, hay que activarlos. Y no olvidéis, ya sea un plan sísmico, como en este caso, como cualquier otro plan que tiene la Junta de Andalucía. Como sabéis todos, que también os lo habrán comentado, la dirección de todos los planes está marcada por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, precisamente, y esa es la que nos marca esta dirección. Y a partir de ahí, en el ámbito competencial que cada uno corresponda, ya sea el ámbito central, como es la Consejería de Presidencia, nuestra Consejería de Presidencia, o las delegaciones del Gobierno, en el ámbito provincial, son los que tenemos que de verdad llevar a cabo que estos planes se activen, se guíen en un momento determinado por realmente su contenido, pero básicamente esa coordinación que haya en un momento determinado donde ocurren los hechos es lo importante. Muchas gracias por escucharme, buenos días y buena finalización de curso. Un saludo para todos.